A grabar. Listo. Perfecto. Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos. Este es un B-Learning que nosotros realizamos con el profesor Ciro para los estudiantes del periodo 1602. Este es uno adicional a los que ustedes ven, entonces ahorita la asistencia va a tener algo ahí diferente, pero no hay problema. Con tal ustedes ya estén en asistencia y coloquen que es unidad 2, van a tener el puntaje de esa unidad. ¿Listo? No olviden algo muy puntual. No olviden que no es que ustedes asisten a un B-Learning de unidad 2, tienen 15 puntos. Pero que si ustedes asisten a 3 B-Learning de unidad 2, tienen los mismos 15 puntos. ¿Vieron? Entonces hay que mirar eso. De pronto podemos darle la oportunidad a otras personas que no han asistido a esos B-Learning. Decidimos hacer este porque no está, como algunos estudiantes me decían, profe, es que no está relacionado. No, no está relacionado a los B-Learning que ustedes tienen en la plataforma, porque decidimos hacer este con el profesor Ciro, dado que la unidad cierra ahorita el 15, domingo 15. Entonces ahorita, apenas nosotros salgamos de este B-Learning, que va a quedar, Dios mediante, claro absolutamente todo lo que ustedes necesiten para fortalecer, digamos, el tema y resolver los ejercicios que están planteados para la unidad. ¿Listo? Entonces, Profesora Sandra, ¿puedo hacer otra pregunta? claro que sí. Como estos B-Learning dan puntos, yo quiero saber si estos puntos se entregan al final del primer semestre o después de la actividad, porque a mí Es, la actividad pasada me quedó en 92 puntos. Entonces yo quería entonces, mis 100 puntos y no sé si con la asistencia me podían darme esos 100 a mí. perfecto. Entonces, es una excelente pregunta. Entonces, hay 15, 15 y 20. 15 de tarea 1, 15 en tarea 2 o unidad 2 y 15 y 20 en tarea 3 para una suma de 50 puntos. Ojo, al final de los 375 puntos que se saca, esos 375 puntos se sacan en el 75% de la nota. Es decir, vamos a contar pretarea, tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Aquí, si a ti, digamos, te sacaste 350, se te suman hasta 375, ¿sí? Ok. ¿Qué profe que yo me saqué 400 y no me sumaron? No, porque si tú tienes los 375 puntos, no se puede sumar ya, porque no se puede sumar al POC, que el POC es el final, que son los 25 puntos restantes. ¿Listo? Ok. Eso por si queda por debajo de la mínima, de la suma. Perfecto, sí, señor. Ok. Entonces, pues digamos, estas asistencias les sirven muchísimo. Hola. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Quiero que Hola. por favor me colaboren con los micrófonos apagados, las cámaras deshabilitadas, ¿sí? Micrófonos apagados. Vamos solamente a escuchar cualquier pregunta que tengamos. Entonces, apenas yo termine como esa partecita del tema, vamos a hacer las preguntas, ¿vale? Y así avanzamos rápido. Entonces, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Esta es la unidad número 2, que tiene como, digamos, temas generales cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contrarias, contradictorias y subcontrarias. Y al final, pues razonamiento inductivo y deductivo, que también hace parte de los temas que se ven aquí en esta unidad. Como objetivo general, tiene aplicar los conceptos fundamentales de los cuantificadores, proposiciones categóricas, con su cuadro de oposición y todo el tema, y finalizando, pues los razonamientos deductivo e inductivo. ¿Listo? Como objetivos específicos, identificar las características de un cuantificador y sus clases, reconocer las características de un cuantificador y sus clases, identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación, y por último, pues realizar un taller evaluativo, ¿no? Este taller no quiere decir que ese es un formulario en Google en donde ustedes, digamos, se ven enfrentados a preguntas de la unidad. Esto nos ayuda a que nosotros
fortalezcamos la parte cuando vayamos a aplicar el POC, que es la prueba objetiva cerrada que se aplica al final del curso. Entonces es muy importante hacerlo. Que si tiene nota, que si no tiene nota, no. La asistencia son los 15 puntos. Esto es para prepararse cada uno de ustedes. No tiene nada que ver con los 15 puntos. Entonces empezamos. Cuantificadores. Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. Los que nosotros más utilizamos, o sea, hay otros, pero los que más utilizamos son todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un. Entonces vamos a dar unos ejemplos. Todos los estudiantes de la UNAT asisten a los B-Learning. Entonces, si yo leo esta proposición, entonces yo voy a decir que se está refiriendo a todo el universo, ¿cierto? Todo el universo de estos estudiantes. Listo, entonces vamos a decir que son todos. Ahora, ese tiene una particularidad y ahorita miramos cómo se llama. Ejemplo 2. Algunos estudiantes tienen computador portátil. Seguimos hablando de los estudiantes. Entonces, esos estudiantes son el universo, todos los estudiantes, pero estamos diciendo de que de ese universo, de todos esos estudiantes, solamente algunos de ellos tienen computador portátil. Entonces ahí ya hablamos de otra particularidad. No solo vamos a decir, digamos, no estamos hablando de todos en general, sino de unos en particular. Y tercero, solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Entonces, ahí también estamos utilizando solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. ¿Cuántas clases de cuantificadores? Dos. Vamos a ver la primera, que es cuantificador universal. ¿Se me pasó una diapositiva? No, es así. Listo. Cuantificador universal. Entonces, un cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos del conjunto universal cumplen con una determinada propiedad. Entonces, si nosotros decimos que todos cumplen con una determinada propiedad, es que todos tienen una característica en común, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Entonces estoy refiriéndome al cuantificador, todas las personas, todas, es un cuantificador afirmativo. Todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Ahora, voy a decir lo mismo, pero entonces voy a utilizar un cuantificador negativo. Entonces, voy a referirme a todas ellas, pero voy a decir que ninguna de ellas, ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, dése cuenta que aquí también es en ese universal negativo, porque me estoy refiriendo a que ninguna de ese universo que está allá, de esas personas. ¿Listo? Ahora, para la simbología del cuantificador universal es este símbolo que está aquí, que es una A mayúscula al revés, ¿cierto? Una A mayúscula al revés. Este es un cuantificador universal afirmativo. Entonces, dice, significa para todo X se cumple el predicado. Para todo X que pertenece, en este caso, digamos, el conjunto universal se llama A, pero aquí también podría ir uno, ¿cierto? Nosotros podemos decir que para todo X que pertenece a U, P de X se cumple, porque estamos diciendo que estamos utilizando un cuantificador universal afirmativo. Si ustedes ven aquí otra letra diferente, es porque el conjunto universal pues lo nombraron de una manera diferente, pero es el conjunto universal, sigue siendo pues el conjunto universal. Hola. Señor.
Profe, una pregunta. Señor, alguien me estaba hablando. En la simbología de cuantificar, en los cuantificadores universales negativos, ¿es necesario poner el no a la hora de formar la frase? Claro que sí, porque si no, entonces, ¿cómo dices tú que es negativo? ¿Cierto? El O sea, entonces sería, predicado. entonces cuando en el ejemplo anterior es ninguna y se le pondría el no. No, porque con el ninguno estás diciendo ningún X que pertenece a cumple el PDF o para todo X que pertenece a no se cumple. Ves que aquí está pues de dos formas, pero pues juntas son válidas. ¿Viste? Ah, ok, bueno, profe. Ya esa Entonces, era la sí, duda que tenía. perfecto. Entonces, des en cuenta aquí algo importante, que lo que está negado, o sea, no podemos decir ningún con el símbolo negado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir que es ningún, diciendo que es para todo, pero que todos los que están ahí no cumplen, porque es ningún X en A cumple con P de X, no cumple. Ahora, si yo digo para todo X en A, no se cumple el P de X. O digo ninguno, o también puedo utilizar al final no se cumple, no son tutores de la UNAT, no son estudiantes de pensamiento lógico matemático, o todos son estudiantes de pensamiento lógico matemático. Esa es como el primer ejercicio que ustedes tienen, ¿no? Utilizar este tipo de cuantificador. Entonces vamos a... chanfle. Aquí me está cargando, creería yo. Listo, aquí vamos a cargar, estamos cargando pues un recurso multimedia, un recurso que está, no, que está pues para ustedes y que ustedes también pueden mirarlo, pero deben tener en cuenta, ¿cierto? Que debemos tener el correo abierto. Entonces, coloquémoslo aquí. Espérenme un segundito, miramos a ver. Copiar. No. Que acá sí tengo abierta la plataforma, el correo, todo. Ujú. Tú lo pudiste abrir la vez pasada, sí, ¿cierto, profesor? Sí, Sí. señora. No, es que no me abrí. Voy a ver si lo puedo abrir y Ahí miramos aquí. Mm, pues acá, aquí está. A ver, dale, mientras si miro yo aquí. Denos un segundito, ¿vale? Un momentico mientras abrimos acá. Aquí y acá. Tiene que ir ahí. ¿Tú? Perfecto. Listo, profe. Yo ya lo abrí acá. Muchas gracias. Dice, entonces, simbología, cuantificador universal. Entonces, aquí vamos a ver todo lo del cuantificador universal. Entonces, ojo el símbolo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar el ninguno o el todos, ya sabe que van a utilizar, cuando diga que diga la expresión
simbólica, entonces ya saben que van a utilizar, ¿no es cierto? Entonces dice, todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo se lee? Para todo, entonces toda persona X, tal que X puede votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo se simboliza? Miren que este es el primer punto que ustedes tienen que hacer allá. Se simboliza, por lo menos 50 personas que hay aquí en este e-learning ya podrían hacer la actividad. Para todo X que pertenece a U, ¿U qué sería? Universal. El universal. ¿Y qué conjunto sería el universal en este caso? Toda. ¿Las qué? El universal es todo. Es todo, es todo. Es todas las personas. Todas las personas. Perfecto. X, entonces, ¿cuál sería el predicado? Entonces nosotros decimos, pueden votar en las elecciones para la presidencia. Entonces miren que ya les dan a ustedes un enunciado, el enunciado donde ustedes tienen que mirar qué cuantificador van a colocar. En este caso, pues es el universal, ¿no es cierto? Todos, todas, y utilizan este símbolo que es la A al contrario. La A al contrario simboliza, entonces, para todo X que pertenece a U, X pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Listo? Entonces, ojo teniendo en cuenta los trabajos que ustedes van a desarrollar. Ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. Ninguna persona menor, ¿cierto? Aquí este es el que está en error. Ninguna persona menor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. Se lee, toda persona X tal que X no puede votar en las elecciones. Se simboliza para todo X que pertenece a U cuando X es negativo. No puede votar en las elecciones para la presidencia. O miren que esta parte es positiva. Pueden votar las elecciones para la presidencia, pero aquí la negación, como lo vimos ya en la primera, la negación dice, no puede votar en las elecciones para la presidencia. Solamente hay esas dos. Listo. Ya sacamos esa. Perfecto. Entonces ahí, digamos, hay un ejemplo pequeñito de lo que es un cuantificador universal afirmativo. Ahora, cuantificador existencial o particular. Ojo, entonces ya vimos el universal, que son todos. Ahora vamos a ver algo ¿no? que se llama existencial o particular. El cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos del conjunto universal, como sea que se llame la A, la P, la O, deberíamos llamarlo la U, ¿no es cierto? El conjunto universal, no necesariamente únicos, que cumplen una determinada propiedad. Entonces, de todo ese universo que está ahí, hay algunos que cumplen con una propiedad específica. Vamos a decir, ejemplo, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de pedagogía infantil. Entonces, ese es un existencial afirmativo. Estoy afirmando que algunos, existencial o particular, como ustedes quieran llamarlo, está bien. O lo pueden encontrar en la bibliografía, sí, como particular, pero es el mismo existencial. Vamos a mirar un existencial negativo. Y dice, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no asisten a los encuentros CIPAS. De todos esos estudiantes, hay algunos que no van, no asisten a los CIPAS, a esos espacios de interacción
donde nosotros los colocamos para ustedes, para todas las inquietudes que ustedes tengan. No, ellos no asisten. Hay otros que sí asisten, pero digamos en este caso es el existencial negativo porque no asisten a estos encuentros. ¿Listo? Hay un micrófono abierto, por favor. No sé quién sea. Bueno. ¿Cuál es la simbología del cuantificador existencial o particular? Entonces es una E mayúscula al revés. Ahí, disculpen, por favor, hay un micrófono abierto, Hola. entonces no deja de escuchar. Perdón. Vale, muchas gracias. Listo, entonces. Simbología del cuantificador existencial o particular, entonces la otra era una A al revés, esta es una E como al espejo, ¿cierto? Es una E como al contrario. Entonces dice cuantificador existencial afirmativo. Significa existe al menos un. Entonces cada vez que nosotros vayamos a leer esto, te dice existe al menos un X que cumple con un P de X. Ah, existe entre todos esos estudiantes, existe uno de ellos que sí van a CIPAS. ¿Cierto? Ahora, cuantificador existencial negativo. Hay al menos un X que no cumple. Entonces hay al menos una de esas personas que no asiste a CIPAS. ¿Listo? Ahora, cuantificador existencial único. Miren la diferencia que tiene este. Este tiene como un signo de admiración al lado. Y este lo que dice es un cuantificador existencial único. Significa que existe una única persona X que cumple con la característica del PDX. ¿Listo? Vamos a dar un ejemplito también de este. Vamos a sacarlo de aquí. Que cargue aquí. Y nos vamos al otro lado donde está abierto. Aquí. Listo. Ahora cuantificador existencial o particular. Cuantificador existencial afirmativo. Entonces, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático estudian ingeniería de sistemas. ¿Existe algún estudiante X tal que X estudia ingeniería de sistemas? Así se lee y se simboliza de la siguiente manera. Existe un X que pertenece al universal, donde X estudia ingeniería de sistemas. ¿Qué quiere decir? Que de todos esos estudiantes, hay unos que estudian ingeniería de sistemas y otros pueden estudiar otras carreras. ¿Vieron? Entonces estamos haciendo algo particular en ese grupo que es el conjunto universal, digamos, de ese conjunto, que pertenece al conjunto universal. Este conjunto completo, hay unos que estudian ingeniería de sistemas. Cuantificador existencial o particular negativo. Este se lee, existe al menos un estudiante X, tal que X no estudia ingeniería de sistemas. Entonces es ese mismo, pero nosotros estamos negándolo. Y también se nega la parte del predicado, es decir, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no estudian ingeniería de sistemas. Algunos, o sea, existe al menos un X que pertenece al universal, tal que X estudia ingeniería de sistemas, que tal que X no estudia, mire la negación acá, no estudia ingeniería de sistemas. ¿Listo? Profe, una Ahora, pregunta. sí, señor. Yo la puse tal cual como está ahí y mi tutora me la mandó a corregir, que le quitara el símbolo y le colocara el no. No,
No, pero también, o también porque pues es la parte que está negada. Sí, También, bueno, sí, yo cuando la tú la puse vas a leer así, tal cual De colócala, como estaba pronto, ahí, y ella me lo disculpe, retroalimentó y me dijo que que lo quitara y colocara el no mejor, el no. bueno, compañero, lo que pasa digamos, es que de pronto cuando en la guía parece que debemos nombrarlo únicamente en lenguaje natural, sin añadir la parte simbólica. perfecto, entonces dale, hacen una parte, porque mira que si ella te envía a hacerlo en el lenguaje natural, no tenemos nada de símbolos, ¿no es cierto? Cuando lo hacemos en la parte simbólica, pues está la posibilidad de que se pueda colocar ahí la negación o sencillamente colocarle el no y la negación dentro de paréntesis, que se Sí, puede utilizar, digamos, cualquiera de no, las dos. yo lo hice fue en la simbología. Y me la mandó a corregir y me lo retroalimentó y me dijo, debes escribir la palabra no, o sea, que quitara el simbolito y colocara la palabra no. Bueno, no Vale. significa lo mismo. Sí, claro que sí, porque esa es la negación de la Sí, proposición. Sí, esa significaría pues lo mismo, ¿no? Y en este caso sí sería acertado porque estamos utilizando símbolos. Pero si quieres, después lo miramos, ¿listo? Internamente después lo miramos los dos, no te preocupes. ok. Listo. Entonces seguimos acá. Ahora, aquí es como si quieren tomarle un pantallazo. ¿Por qué? Pues porque ahorita vamos a hacer una actividad, entonces es posible que lo necesiten. Entonces se lee para todo, en donde ingresan. Ojo los micrófonos, por favor. En donde ingresan todos, todo, ninguno y ninguno, dependiendo si están en plural o en singular. O para el existencial se lee algunos o algún, algunos, algunas, algún o alguno, ¿no es cierto? Dependiendo de la oración que nos den a nosotros. Entonces, digamos, lenguaje simbólico, todos los estudiantes traen los materiales. Para todo X que pertenece a U, X traen los materiales. Todos los estudiantes no traen los materiales, entonces aquí sería el cuantificador universal negativo. O ningún estudiante trae los materiales. Entonces, das en cuenta, lo primero que nosotros vimos, ¿cierto? Pueden utilizarse de las dos maneras. Ahora aquí, algunos estudiantes traen los materiales. Existe al menos un X que pertenece al universal, todos los estudiantes, y que el X sea que ellos traen los materiales. Algunos estudiantes no traen los materiales, entonces vamos a decir que es un existencial o un particular negativo. Para todo X que pertenece al universal, X no trae los materiales o negamos la parte del predicado. ¿Listo? Mira que aquí pues por lo menos se ilustra lo que nosotros dijimos. Pueden tomarle entonces un pantallacito ahí a este. Profesora Sandra, una inquietud de algunos estudiantes que Sí, deben sí, retirarse a otro e-learning. Un perfecto, sí, señor. estudiante de Ah, ok. Acacias, Les envío qué pena sí, con sí, usted, sí, perdóname. de Acacias está pidiendo David que si le... Listo, ahí David te coloco en el chat y ya ahorita el profesor Cirito la sigue compartiendo. Ay, pero no me abre el chat. Allá. Listo, ya la coloqué ahí, por favor, para que ustedes estén atentos. Sí, profe, Muchas ya está. gracias. Perfecto, sí, señor. Ok, seguimos acá. Entonces, proposiciones categóricas. Para conocer un poco más sobre este tema, te invitamos a visitar el siguiente objeto de aprendizaje. Miren que esto es muy elemental. Les voy a dar como tips, ¿cierto? De lo que nosotros queremos que ustedes hagan, no solamente en nuestra clase, sino en todas las clases, porque en la mayoría, no en todas puedo decir, en algunas, entonces es un existencial, ¿no es cierto? A algunas clases hay OAS y en otros no.
pero en la de nosotros sí. Estas OVAs son recursos que ustedes pueden utilizar en cualquier momento porque ustedes tienen esto en su bibliografía. Entonces, ahí hay OVAs que son muy, muy útiles para uno poder aprender. Como ejemplo, los 4 videos que están en cada una de las unidades, que cada video le dice cómo hacer el primer ejercicio, cómo hacer el segundo ejercicio, cómo hacer el tercer, el cuarto ejercicio. O sea, es un ejemplo de cómo usted tiene que abordar ese ejercicio. Entonces, es elemental verlo, ¿vale? Ahora, estas, ustedes también pueden verla, pero esta se hable teniendo abierta, ahí se las voy a copiar. Pero vamos a mirar primero acá, esto es para que ustedes lo tengan ahí. Vamos a mirar primero acá. Esta se debe abrir con la... Ay, cuando ustedes tengan la plataforma abierta, porque si no, no les va a abrir. ¿Listo? Pues por favor, esperen un momento, estamos validando la sesión. No tiene permisos. No, mentiras, claro que sí. Aquí ya la habilité nuevamente. Ahora sí. Vamos a verlo un poquito más grande. Y vamos a empezar. Entonces, ojo con el pantallazo que ustedes tomaron ahorita en un momentico. Vamos a empezar. Proposiciones categóricas. Entonces, objetivo. Identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar solución a situaciones de la vida cotidiana. Palabras clave, proposiciones categóricas, cópula, sujeto, cuantificador y predicado. El presente recurso permitirá al estudiante realizar un reconocimiento de las proposiciones categóricas, su clasificación, partes y manejo del cuadro de oposición, mediante el apoyo de infografías y ejemplos que llevará al estudiante a la aplicación de la autoevaluación de los temas tratados. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ustedes con este van a poder hacer el segundo punto. Dice ahí, identifique las proposiciones categóricas. Después dice, señale el cuadro de oposición, si es una subcontraria, una contraria, una subalterna. Entonces tenemos que hacer eso. Vamos a hacerlo paso a paso. Es la unidad número 2. Esta es la primera, pueden escribir. Pero lo importante es que coloquen unidad 2, ¿vale? Entonces, las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Falsas o verdaderas. Mire, tengan en cuenta esto lo que estamos leyendo en este momento. Esta es la definición. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Entonces, toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y la relación que hay entre ellos. Asimismo, nos referimos con las letras S y P. En otros lados hay P y Q, ¿cierto? Pero pues se refiere a dos proposiciones categóricas. Nosotros debemos tener dos para decir si son subcontrarias, contrarias o alternas. Ya van a mirar por qué. Entonces, la parte es un cuantificador, determina si la proposición se refiere a todos los sujetos del conjunto o a una parte de ellos. ¿Qué quiere decir ahí? Estamos viendo los cuantificadores, ¿cierto? 1, si son todos, que son universal, o el 2, que son algunos de ellos, que es particular, ¿cierto? Entonces aquí va el cuantificador. ¿Cuáles cuantificadores vimos? Universal y particular. Sujeto, son elementos que conforman el conjunto, el cual puede ser cosas o individuos. Verbo o cópula. Es la acción que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y hacer posible el enunciado. Y por último, pues el predicado.
el que se va a negar o el que no se va a negar, ¿cierto? Características o propiedad que deben cumplir los elementos del conjunto. Ojo, características o propiedad que deben cumplir, o sea, lo que termina pues la oración. Según su cantidad puede ser, según su cualidad pueden ser. Vamos a mirar según su cantidad. Singulares se refiere a un solo elemento entre S es P y S no es P. Un solo elemento, ¿cierto? Particulares se refiere a que una parte indeterminada definida entre los entes, es decir, que algunos, vamos a tomar un ejemplo como estudiantes, ¿sí? Algunos estudiantes, o sea, ese universal que son estudiantes, algunos de ellos, o universales que se refieren a todos, todo ese universo. ¿Listo? Según su cualidad. Afirmativo cuando el predicado es compatible con el sujeto. Ese es P. O negativo cuando el predicado no es compatible con el sujeto. ¿Cierto? Cuando realmente la oración te dice que sí, todos cumplen con el predicado. O cuando se dice no, algunos de ellos no cumplen con el predicado. Ahora vamos a jugar. Ustedes, por favor, ahí en el chat o pues de manera ordenada, abrimos el micrófono y hablamos, ¿vale? ¿Falso o verdadero? Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Recordemos que toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Muy bien. Vamos a seguir. La definición de cuantificador es solo los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Falso. Verdadero. 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 ¿Falso o Falso. verdadero? ¿Qué dice profesor Ciro? ¿Qué dicen por ahí? Eso es falso. ¿Cómo un individuo va a ser una categoría? Dicen que falso, falso, falso. Falso, falso. Esta definición corresponde al término sujeto. Sujetos son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos, pero es sujeto. ¿Listo? Entonces hay que leer la definición. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares y universales. Verdadero. ¿Cierto? Verdadero. Muy bien, todo verdadero. Verdadero. Listo. Las proposiciones categóricas, según su cualidad, pueden ser afirmativas y negativas. Entonces, por eso nos tocaba mirar en la parte de las definiciones, tenerlas muy, muy en cuenta. Contenido, clasificación, entonces. Vamos a mirar esta clasificación. A partir de esta clasificación se construye ese cuadro de oposición que tienen que crear ustedes tienen que crear este cuadro de oposición en el punto 3, ¿cierto? Del punto 3. Sí, el punto 3. Perfecto. Entonces, una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes 4 formas. Universal, afirmativa, proposiciones tipo A. Entonces vamos a decir, si es una universal afirmativa, entonces vamos a decir que es de tipo A. Todo S es P. ¿Sí? Todos, en este caso, todos. Universal negativa, ninguno, ¿cierto? Ahora decimos que es el universal negativa, es de tipo E, son proposiciones de tipo E. Entonces, ya sabemos que la parte, las que conforman universales es tipo A y tipo E.
La tipo A siendo afirmativa y la tipo E siendo negativa. Ahora, dice particular afirmativa. Es de tipo I y se define como algunos S son P. De ese universal, algunos. Entonces es tipo I. Entonces tenemos que tener claro. Universal vamos a utilizar A y E. Y para particular afirmativa I, particular negativa O. ¿Listo? Algunos S no son P. Vamos a mirar aquí que hay jueguitos. Ah, perfecto. Entonces, ya vimos, ¿no? Si nosotros decimos todos, nos referimos a ¿qué? ¿Una universal o una particular? Todos los animales son Universal. universal, afirmativa o negativa. Afirmativa. Perfecto. Entonces, mire que la parte superior es la universal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren que acá está también universal, pero es la universal negativa. Negativa. El micrófono, por favor. Ay, micrófono. Gracias. Entonces acá dice, es ningún animal es mamífero. También hablamos de todos esos animales. Pero o sea, hablamos de esta parte como siendo negativa, porque es ninguno de ellos. ¿Cierto? Están todos, pero es ninguno de ellos. Ninguno de ellos es mamífero. Entonces miramos que en la parte superior del cuadro oposición decimos que es la parte, digamos, del universal. Y la parte inferior es la parte existencial o particular. ¿Por qué? Decimos que la tipo I es algunos animales son mamíferos. Es negativa, es particular negativa o particular afirmativa. Si nosotros decimos afirmativa. Afirmativa, perfecto, muy bien. Ahora, Afirmativa. sí, señora. Ahora vamos a pasarnos al tipo O. Algunos animales no son mamíferos. ¿Es? Negativa. Negativa. Existencial o particular negativa. Entonces, si nosotros tenemos dos proposiciones, el micrófono por ahí, si nosotros tenemos dos proposiciones, ¿cierto? Aquí las vamos a colocar y tenemos una que sea de tipo universal afirmativo y otra particular afirmativo. Vamos a decir que son, ¿qué? ¿Qué dice acá? Subalternos, ¿no es cierto? Subalternos. Entonces, por eso necesitamos el cuadro de oposición y necesitamos que nuestras oraciones vamos a ubicarlas aquí. Entonces, si tenemos una que sea universal afirmativa y otra que sea universal negativa, vamos a decir que son contrarios o subalternos o subcontrarios o sencillamente si es en la parte diagonal, vamos a decir que son contradictorios. Entonces, dependiendo de lo que tengamos nosotros allá en el ejercicio. A ver si hay... Ok. Profe, disculpe. Señora. No, lo que pasa es que no entiendo muy bien el cuadro. Listo, listo. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Mira, acá son ejemplos. Entonces vamos a decir, a ustedes les dieron dos oraciones, ¿cierto? De esas dos oraciones, la primera oración que nosotros tenemos es, ningún virus es COVID. ¿Esa oración es universal o particular? Universal. Universal. Afirmativo o negativo. Universal. ¿Universal qué? Negativo. Negativo. Entonces, ¿qué tipo es? Negativo. Entonces, ¿qué tipo es? Si es universal negativo, ¿qué tipo es? Vamos al cuadro. Tipo E. Tipo E. Entonces, la primera vamos a colocarla nosotros acá. ¿Listo? Aquí. Porque nuestra oración dice, ningún virus es COVID. Esa es la primera que tenemos, entonces es tipo E. Esa es la que vamos a colocar allá. Listo. Ya identificamos la primera parte. Ahora vamos a identificar la otra.
todos los virus son COVID. ¿Es universal o particular? Universal afirmativa. Perfecto. Entonces es tipo Exacto. A. 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 Vamos a devolvernos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La nena que me dijo que no entendía muy bien esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer aquí una cosa rápida. Entonces voy a decir, tengo mi cuadro de oposición. No, no lo voy a tener así. Tengo mi cuadro de oposición solamente aquí, pues porque va a ser con mi... Entonces, yo dije que la primera era tipo E, ¿cierto? Que sería la Ujú. P, y la Q era de tipo A, de tipo, y la Q era de Sería tipo A. contrario. Disculpe. Es perfecto, entonces aquí cruzo una lineecita y digo que que son contrarios. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, sí, señorita. Mira, uno de los ejercicios, digamos, el P empezaba como el cuantificador, ¿es que se llama? Sí, Sí, es señor. todos. Y el Perfecto. otro es también todos, pero es negativo. Ajá. ¿Sería contrarios también? Sí, sí, mira, todos empieza, claro, porque Digamos, mira que todos los esta, animales son mamíferos. Y en la otra dice, todos los animales no son mamíferos, pero pues también sí, empieza con el cuantificador, pues todos. perfecto. Porque ese ningún también se puede decir, todos los animales no son mamíferos. Mm, ok, ¿Viste? entendí. Entonces es Sí, señora. precisamente ese es el que estábamos haciendo ahí. ¿Listo? Entonces, muy bien. Eso Gracias, profe. debería. ¿Listo? Sí, señorita. Ok, entonces vamos a la siguiente. Chanfle, ¿qué pasó? Ay, quiz. Vamos a empezar. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún elefante tiene alas? ¿Tipo A, tipo E, tipo O? Tipo Digo, E. ¿Tipo E, seguro? En E. ningún Sí, señor, porque si no, no hubiera pasado. tipo. ¿Listo? Muy bien. Tipo E, acuérdense que, o sea, ya tienen el cuadrito, ¿cierto? Miramos nosotros aquí, mira, sáquenle una fotico a este cuadrito y ustedes miran si es tipo A, tipo E, tipo O y tipo I. ¿Listo? Entonces ahora dice, ¿qué tipo de proposición categórica es? Todos los bebés lloran. tipo A. Tipo A. Estamos, pero volando, carajo, muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Tipo I. Algún Y. colombiano Tipo nació I. en Bogotá. Y, ¿Seguro? Tipo I. Sí, señora. Bueno, está bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Algún fiscal no es corrupto. O. Tipo O. Tipo tipo O. Tipo O. Listo. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Algún caleño baila salsa. I. Tipo I. Y. tipo, Tipo I. Tipo I. Tipo I. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ningún niño está descalzo. Ningún niño está descalzo. E. Tipo E. Tipo ¿Sí? A. E. ¿Todos sé? Tipo E. Tipo E. Enhorabuena, Tipo muy E. bien, muy bien. Entonces, ya ahora sí saben hacer el tercer punto, ¿cierto? Es hora de saber cuándo entendiste sobre las proposiciones categóricas. Clasifique la siguiente proposición categórica. Algunos estudiantes son disciplinados. Tipo I. Tipo ¿Sí, I. todos? tipo I, Sí, tipo I. Tipo I. Tipo I. Perfecto. Si tenemos la siguiente Tipo I, sí. proposición categórica, algunas madres son tiernas. Su subalterna es. Algunas madres no son tiernas. Su Tipo subalterna I. es. Algunas Todas. madres. Algunas madres. Pues, ¿cuál sería la otra?
Algunas madres no Todas son las tiernas. madres. Algunas madres no son tiernas. La subalterna sería Ojo, todas las ojo, madres porque son la tiernas. subalterna, Ah, ok, sí. subalterna, Todas. Entonces es que sería mira, todas las madres Todas son. las madres son tiernas. entonces miren, digamos, ese tipo de cosas, tips que cuando hagan el POC tienen que mirar, tienen que tener, digamos, las leyes de inferencia, las tablas de verdad, este tipo de cuadros, el cuadro de oposición, ¿sí? Cerca, porque no es aprendérselo todo de memoria, sino es aprender a relacionar, entender qué es lo que se está diciendo. Entonces, voy a correr esto para acá. Uy, voy a escoger esta. Si tenemos la siguiente proposición categórica, los colombianos son buenas personas, ¿cuál es la cópula? Son. ¿Sí? Son. ¿Todos? ¿O buenas Son, personas? sí. Son. Según la cantidad, se puede establecer que la siguiente proposición categórica es: ningún estudiante del curso de pensamiento lógico matemático estudia ingeniería de sistemas. Universal. Universal. Están muy pilos hoy. Universal negativo. Perfecto. Universal negativo. Sí, señor. Bueno, qué bien. Por medio de este OVA, el estudiante logró interactuar de forma amena, dinámica con las temáticas referentes a las proposiciones categóricas. Des en cuenta que estas, digamos, ¿cuánto nos gastamos? Digamos 5 minutos, ¿cierto? Bueno, 10, mucho. Entonces, con 10 minutos usted aprende y sabe cómo aplicarlo en un ejercicio o sabe cómo deducirlo e interpretarlo cuando llegue a una prueba. ¿Listo? Ya, perfecto. Vuelvo y Profe, les digo, si no estas entendí referencias. el razonamiento, pero creo que ya vamos para allá, ¿cierto? Señora, Yo no he entendido lo de razonamiento. Eso sí no lo puedo entender. ok, lo que sigue ahorita, ¿quieres decir? Sí, Profe, señora. Sí, oh, profe, Listo, profe, señor. ¿me Bueno, puede quitar, antes ahí. me puede quitar la duda sobre lo que le dije sobre el símbolo? Es que se puede de las dos maneras, pero pues Sí se por eso pueden de te las dos digo, maneras. claro que sí, no te preocupes, puede ser de las dos maneras, pero entonces si la profesora, digamos, quiere interpretarlo de manera simbólica, entonces coloca el símbolo y entre paréntesis no, o coloca no y entre paréntesis el símbolo, no hay problema. O sea, lo que tú Uy, estás diciendo es que con el símbolo estás negando el predicado, negando la oración. exactamente. Pero ella me dice que ponga no y que quite el símbolo. No te preocupes, por eso te digo que luego charlamos los dos. ¿Cierto, profe? Sí, Después, sí. no te preocupes, ya después. Mira. Bueno, no nos puedes poner aquí en contra de la profe, de la compañera. No, claro que no, claro que no. Entonces, vamos a seguir. Aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Profe, Señor, bueno, ¿hay algunas preguntas? Qué pena con ustedes. Ya como terminamos lo de proposiciones categóricas, ¿tienen algunas preguntas en el chat, profe? profe, yo... Sí, No, señor. no. Háblame, no te preocupes. Adelante, Permiso, perdón. señor. Bueno, profe, una pregunta. Ya que estamos hablando de eso de cuantificar... ¿cómo era? De preposiciones. Proposiciones. Eso, proposiciones. Sí, señor. Al momento de contestar en una forma fácil y lógica, no hay tanta cuestión al momento de responder de una forma de una forma mucho más fácil de lo que acabamos de ver. Pero ¿a qué te refieres de una forma más fácil? Tienes que identificar los cuantificadores, ¿cierto? Sí, cierto. Identificando los cuantificadores ya sabes qué tipo es. O sea, no habría Ajá. o sea, no hay, o una forma más fácil, no porque es leyendo o interpretando lo que te estén preguntando. ¿Cuál es tu oración? ¿Sí? ¿Cuál es tu proposición? Las Partiendo de esa preposiciones. proposición,
Partiendo de esa proposición, deduces qué Proposición. tipo es. Sí, señor. O sea, algo más fácil, pues no. Tipo, sí, o sea, un poco más rápido. Por ejemplo, sí, una proposición de esa manera con los cuantificadores, pero donde uno sepa que ya sí es la respuesta, no tanto pensamiento. No tanto pensamiento, precisamente lo que estamos haciendo acá es pensar Sí, lógicamente, que nos lleva a tomar una buena decisión. Mira lo importante que es no cogerlo toda la carrera, ¿cierto? Sino poder aplicar algunas de esas alternativas y poder deducir si va a llegar a algo cierto o no. Y eso es Del completamente afán solo importante. queda el cansancio. No, no tanto así, pero sí es completamente importante interpretar y pensar lógicamente. interpretar. Sí, ¿Sí? porque al momento de responder eso que es lógico, Ujú. siempre tiene sus cuestiones, sus diferencias. Sí, sí, señor. Sí, pero pues nada, o sea, tienes que primero interpretar y luego que Claro, interpretas, ahí sí puedes decir qué es o no hacerlo, ¿sí? sí, ¿Vale? sí, señor. Bueno, Gracias. ok. Cuando nosotros vamos a un razonamiento, ya pasamos a la parte que me preguntaban antes, es importante que resuelva, digamos, este tipo de preguntas, como uno preguntarse cuándo está leyendo, esa es la última pregunta, la cuarta, ¿cierto? La cuarta en donde le dan un enunciado, tiene que sacar las premisas y esas premisas partir. ¿Qué Sí, entendemos? señor. ¿Qué entiendes por razonar? ¿Cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? ¿Qué entiendes por un razonamiento inductivo, deductivo? ¿Y qué significa inferir? Miren lo importante, no es correr, sino tener la facultad de razonar, ¿no? Entonces, es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. La realidad se expresa a través de ideas de comunicación. Tiene que uno comunicarse para saber qué quiere la otra persona o cómo podemos interpretarlo o deducirlo. Todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. Entonces, para llegar a esa conclusión, tenemos que identificar primero unas premisas. La razón se pone en marcha utilizando el proceso mental. Ojo, ¿cierto? Entonces primero tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, leerlo bien y después decir si es un razonamiento inductivo o deductivo. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. Es razonamiento inductivo. ¿Qué nos dice un razonamiento inductivo? Este razonamiento va de lo particular a lo general. Consideran varias experiencias que hayan pasado, ¿no es cierto? Premisas, esas premisas individuales para extraer lo principal o la conclusión. Tiene probabilidad, es probable que la conclusión se cumpla o no. Entonces, ojo, puede ser que no se cumpla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que sí se cumpla? Pero no tiene que ser como una ley, entonces eso sería un razonamiento inductivo. Entonces ahí partimos, o sea, yo pienso que eso es como lo que nosotros debemos tener en cuenta, mucho tener en cuenta mucho en la lectura. Entonces, de la vida cotidiana, los razonamientos inductivos son útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. Se alcanza a llegar a una conclusión, ¿cierto? Cuando esta tiene como bases o se encuentra apoyada de varias premisas. Vamos a dar como unos ejemplos. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. ¿Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas? ¿Ustedes qué piensan? No. Sí, ¿Cierto que no? Ah, No, ¿sí o no? No, sí, No, sí, claro. obviamente no, no. no. Entonces, vamos a ir sacando las no, premisas. Vamos a sacar y ya ahorita decimos. Por eso es un razonamiento Sí, sí, es inductivo. porque esa es la conclusión, o sea, las dos premisas está diciendo que dos futbolistas estudian lo mismo.
Entonces se concluye que los que estudian eso son futbolistas. Pero no siempre, ¿no? Sí, es una Perfecto. conclusión, Entonces ya pero miramos. de ahí, o sea, de ahí depende Este es un que buen estemos en diálogo, un pero razonamiento. Pero es un que ya ahí ejemplo. es donde entra si es inductivo o deductivo. Exacto, lo que dice el compañero. Aquí ya estamos identificando si es O sea, la un, conclusión sí está bien, pero lo que entramos a revisar es que si es inductivo o deductivo. Pero ahí exactamente. dice que es inductivo. Listo, vamos Pues a tú lo dar sabes un porque ahí segundito, te un dice segundito. que es inductivo. Un momento, por favor. Vamos a hacer una moción. Bueno, Dale, profe, profe, dale. es importante que miren las premisas. Las premisas, Ajá. ¿de qué tipo son? Cuando dice Falcao es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD, ¿es universal o es existencial o particular? Es universal. Es, Universal. ¿Es universal? Mira que no estamos es hablando particular. solo Estamos de hablando una de solo una persona. Es particular. Es particular. Es Ujú. particular. En cambio, miremos la conclusión. La conclusión dice, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. ¿Esa es universal o es particular? Universal. Universal. Esa conclusión ya es Entonces, universal. concluimos algo general a partir de dos premisas particulares. Por lo tanto, es de lo particular, llegamos a la conclusión de generalizar, decimos que es inductivo. Y como razonamiento es de este tipo, es inductivo. Ahora, lo que estaban discutiendo también es que si es verdad eso o no, pues no necesariamente todos los que estudian Ejemplos. gestión deportiva son futbolistas. Perfecto. Entonces, lo que nos explicaba la profesora Sandra anteriormente es que en el razonamiento inductivo hay probabilidad de que eso suceda, pero no es la seguridad 100% de que eso suceda. Entonces, hay la probabilidad de que todos los que estudian gestión deportiva sean futbolistas, pero no es No es la la regla. certeza del 100%. Ujú. Por su parte, en el razonamiento deductivo, pues se obtiene una conclusión que es inequívoca, o Espera. sea, siempre va a suceder eso. Esa es la diferencia en los dos tipos de razonamiento. Entonces, uno puede inducir un error, pero necesariamente puede deducir una, una certeza, una cuestión que no tiene pierde, como decimos. Ajá, tal cual, sí, señor. No tiene pierde. Muchas gracias, profe. Entonces, vamos a hablar ahora del deductivo y ya, digamos, sacamos la diferencia. Dese cuenta que en el otro tenemos una probabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo que daba el profesor, que con este sí se dan cuenta que es un razonamiento deductivo, inductivo. Si yo le digo, el lunes llovió, el martes llovió, el miércoles, ¿ustedes saben si va a llover o no? O sencillamente No deduzco que sabemos. llueve. No sabemos. Entonces, ¿esta qué sería? Este sería un razonamiento ¿qué? Inductivo. Inductivo, porque nosotros no sabemos. Es Ok. probable que llueva. Es probable, porque nos han dicho otras razones particulares que va a llover, ¿cierto? Pero puede hacer que no, que haga sol. Entonces es un razonamiento inductivo. Ahora vamos al deductivo. De lo general, ahora va, de lo general a lo particular. Tengan en cuenta lo que ahorita el profesor Sirio les preguntaba. Parte de una premisa general que conduce a una conclusión específica. Se utiliza para comprender fenómenos con bases en leyes o principios que lo definen. No hay pierde. Entonces, si usted lee su oración y dice, sí, esto se puede hacer, se hace, es deductivo. Probablemente no, entonces es inductivo. Eso es lo que deben tener en cuenta. Y como la tercera dice, las conclusiones se consideran válidas
siempre que las premisas sean verdad y el proceso de razonamiento sea correcto. La conclusión de un argumento deductivo se considera válido. Entonces, piensen en cuál podría ser. Vamos a mirar esta. Todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo. Por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, sacamos de ahí, digamos, este enunciado les dan a ustedes. Desen cuenta que cada vez que yo tengo un puntico es como una premisa, ¿cierto? O una coma. Entonces dice acá, todos los lácteos aportan calcio, que sacamos nuestra primera premisa. ¿Y este todos es qué? ¿Particular o universal? Universal. Perfecto, entonces ya estamos partiendo de lo general, de lo universal, de lo general a lo particular. Ahora dice, el yogur, aquí entonces, el yogur es un lácteo, lo vamos a sacar como premisa número 2. Por lo tanto, todas sus oraciones dicen por lo tanto. Entonces ya llegamos a esa conclusión que tanto estábamos anhelando. Ya llegamos a esa conclusión y dice, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Esa es la conclusión. Por lo tanto, es cierto. Es cierto, ¿cierto? El razonamiento utilizado es deductivo. O sea, acá no lo ponemos en duda, ¿no? Porque es cierto. Perfecto, perfecto. Ya que parte de una generalidad y llega a algo particular. Algo que es cierto, es verdad, entonces llega pues a algo particular. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna pregunta en el chat o aquí nomás? Todo claro. Entonces Dígame lean. qué más claro. Perfecto, muchas gracias. Lean, por favor. Muchas gracias. Vuelvan a mirar cuál es la premisa 1, cuál es la premisa 2, cuál es la conclusión y realmente si eso es cierto, o sea, si realmente yo puedo decir, sí, 2 más 2 es 4, o sea, no hay nada que hacer. Ah, ok, deductivo. O si no, inductivo, que haya una probabilidad de que sea 5, probablemente es, no, entonces definitivamente no. Entonces, léanlo bien, ¿vale? Yo digo Ahora, que es más que todo como prestarle atención a las premisas, ¿no? O sea, sí, señor. lo inductivo es que empieza por un particular y termina en general, y el deductivo es que es al contrario. General a lo particular, sí, señor. También eso es elemental, que lo tengan claro. En toda la bibliografía y todas las cositas dicen eso. Entonces, por favor, les voy a compartir. Vamos a compartir otra vez por favor, que vayan ahí la cédula sin puntos, por favor, ¿sí? Sin puntos, ni coma, ni nada. Su cédula, su número de cédula normal, sin puntos ni nada, ¿vale? Y les voy a compartir entonces este link, que es un formulario, el formulario que les digo que es elemental aplicarlo. ¿Por qué? Porque este lo prepara para el POC. Son preguntas tipo POC. Entonces vamos a colocarlo aquí. Ay, chanfle. Se me perdió otra vez la hojita. Acá. Entonces, por favor, vamos a esperar entonces unos minuticos a que ustedes lo llenen, ¿sí? Lo lean, vayan haciéndolo y mira, aquí está pues como todos los enunciados que necesitan. Estos enunciados son los que yo digo que de pronto en el tipo POC no está así como tan bonito aquí con imágenes ni nada, pero ustedes sí pueden tenerlos al lado, pueden tenerlos pues como una ayuda para generar recordación o sencillamente pues no se los aprendan de memoria, sino aplíquenlos, porque es elemental hacer eso, aplicarlos. Entonces, por favor, me avisan si Sandra Domínguez y Ciro Martínez. ¿Listo? Entonces, aquí, algunos señor. han preguntado que si vamos a compartir el enlace de la grabación. Claro que lo vamos a compartir. Por favor, diligencien la asistencia y ahí obtenemos los correos para podérselo enviar una vez lo pasemos a YouTube.
Sí, Profe, señor. una pregunta. La asistencia, ¿hay un link para nosotros poder decir que asistimos? Es que no lo veo. Ya lo acabé de colocar, Nina. Ahí Y ahí va. dice, recuerde escribir su cédula sin puntos y ahí está el link de asistencia y un link de satisfacción. Ya te lo voy a compartir nuevamente, ¿vale? Vale, ay, profe, yo no lo veo. En el chat, ¿será que ella no lo ve, profesor Cirito? Estoy en el chat, dice chat de la reunión, pero no. El Angie, último Escribe mensaje algo, que me aparece es de Sofía Ordóñez. escribe algo, por favor. yo estoy compartiéndole. Escribe Angie. Mira, el profesor Cirito también lo envió. ¿Las otras personas sí pueden verlo? Angie, ¿sabe Sí, cuál es el Sí, señora. profe, problema? yo ya llené Sí, la ¿Sabes cuál cédula es el normal. problema, Angie? ¿Tú entraste con Sí, otro señora. correo que no es el de la universidad? Ay, sí, profe, entré con otro correo que no es de la universidad. Ese es el problema. Efectivamente, no ves como, no puedes interactuar en el chat con nosotros. Sí, no, es que me llegó por invitación de Gmail, entonces de una vez ingresé. Pero a mí también me pasa lo mismo. Yo lo que hice fue copiar el link y lo puse en la barra y ya. Bueno, de todas maneras, Angie, por favor, toma mis datos y yo te doy ahorita el link, ¿vale? Sí. Listo, profe, gracias. Y Skype, porfa, los micrófonos. Este es el Skype. Entonces, por favor, elemental, que ustedes hagan esto, ¿sí? Por favor, Skype. Nosotros esperamos un momentico por si ustedes tienen, mira, no entendí esta pregunta o algo, entonces con mucho gusto nosotros la resolvemos. SJ.Domínguez@hotmail. Listo, ese es mi Skype. Y hay algunos que preguntan Sí, señor. si de pronto siguen con inquietudes. Yo ya les he escrito también mi Skype. Si tienen una pregunta muy puntual, pues ahí la trabajamos en el Skype, con mucho gusto. Y ya les he escrito en varias oportunidades cuál es mi Skype. Es ciro.efraín.martínez. Para los que no tienen acceso al chat. ¿Será que lo puede volver a enviar, por favor? Ciro.efraín.martínez. Ya lo coloqué acá, profe. Ciro.efraín.martínez. Señora. Profe, no me acuerdo el grupo de donde yo estoy. ¿Puedo enviarlo así? Sí, ¿La coloca asistencia? 1142. 1142, que yo sé Ok. que sí. Lo que pasa es que ese es de todo 1602, pero para identificar que tú eres de nosotros, del 1602. Gracias. Listo, porfa, intenten hacer varias veces, miren a ver qué pregunta tienen mal, mira que está el cuadro de oposición, está los cuantificadores, en la parte de abajo Ese, hay leyes de inferencia, ese perdón. aparece en el de satisfacción. Este que estás viendo acá en la pantalla, Sí, señora. no señor, ese es un formulario, ahí ya te lo envié, te lo acabo de enviar, es un formulario que es para que ustedes se preparen para el POC. Ah, vale. ¿Listo? ¿Listo, profesor Cirito? ¿Algo Perfecto. adicional? Entonces, pues, decirles que esta es Profe, una pero unidad. una pregunta. El 19 tenemos otro, ¿no? Ah, pero con los de... No, con usted no. Bueno, señora, Decirles que con esta es mucho gusto. una unidad de mucha, pues prácticamente es como de descanso, de recuperación, en donde ustedes pueden definitivamente apostarle a los 100 puntos, porque es realmente sencilla. Entonces, por favor, traten de participar, de ganarse los 100 puntos en esta. Alguno preguntaba al principio del B-Learning que no entendía cómo calificamos. Nosotros, la pretarea son 25 puntos
las tareas 1 y 2 son 200 puntos, la tarea 3, 150 puntos, y la tarea 4, o el POC, 125 puntos. Y ahí se completan 500 puntos, se pasa con 300. Y cada una de las actividades se pasa con el 60%. En el caso de la actividad 1 de pretarea, ustedes de los 25 puntos, si sacan más de 15 o más, han aprobado. En la tarea 1 y 2, si sacan más de 60 o 60 o más, han aprobado. Y en la tarea 3, si sacan más de 120, perdón, más de 75, han aprobado. Y en la última, de 125, son 75 también. Sí, ¿75, profe? Sí, señor, ya inmediatamente. Una pregunta, ¿y con cuánto se pasa? 300 puntos. Todo el curso se pasa con 300 puntos. Los B-Learning dan 50 puntos en total, 15 para la primera unidad, 15 para la segunda unidad y 20 para la tercera unidad. Y se le adicionan solamente al 75%. O sea, lo que explicó la profesora al principio, si tienen 375 porque sacaron todo perfecto, pues no se les puede adicionar nada de los 50 puntos que tienen. Pero si en la suma de los 75% ustedes obtienen 325, automáticamente, por haber participado en los tres B-Learning, pueden subir a 375. Perfecto, sí, señor. Así es, queridos compañeros. Entonces, por favor, estos espacios que nosotros compartimos pues para ustedes, precisamente son